y yo le decía, ¿por qué es tan difícil decir la verdad? ¿Por qué es tan difícil decir, bueno, a mí me pasó esto? ¿Por qué es tan difícil el artista? ¿Por qué se pone el artista? ¿Por qué se ponen tantas capas? Entonces tiene que ir a un taller, a otro taller, a 20 talleres para hacer una obra que al final dice, no, pero esto se parece al Rey León y yo no quiero ser el Rey León, yo quiero hacer una cosa que a la gente le quede adentro y que haga una transformación social y una revolución industrial y una... Sí, yo a propósito de lo que dices, de hecho yo me pondría de ejemplo, ¿no? Yo cuando era joven tenía un grupo de amigos eh, y no hacíamos nada, o sea, todos nos sentíamos los grandes, y además todos íbamos a revolucionar. Uno iba a revolucionar la novela, el otro la poesía, yo el cine, el otro la actuación, la pintura. Íbamos y nos metíamos unas bombazas así en Juanito, qué sé yo, y arreglábamos el mundo. Y además nos encontrábamos con muchísima gente que estaba en el mismo plan que nosotros. Y no hacíamos nada. Que cuando yo empecé y quise hacer, tenía esa pretensión, ¿no? De la gran obra, de la obra revolucionaria en todos los sentidos, además, ¿no? La obra universal, o sea, revolucionaria en lo formal, en el manejo de su lenguaje, revolucionaria en su discurso, ¿no? Y era, o sea, yo realmente empecé a hacer, o sea, a hacer ya lo que quisiera, sí es una búsqueda constante. Pues acaso estoy de fumador nomás, no tengo nada. Este, cuando asumí, después de muchos porrazos, además, muy merecidos y bienvenidos, porque me quitaron pues ese ego, ¿no? Esa pretensión, esa presunción. Y asumí que no, que cuando yo dije, bueno, voy a hacer algo que no importa pues que no sea lo mejor del mundo, pero que sea algo que aunque no sea bueno, sea lo que yo soy capaz de hacer ahora y de expresar lo que yo siento ahora respecto de un montón de cosas, pero ok, escogeré alguna y recién allí yo fui capaz de hacer algo, ¿no? De escribir primero y después ya de transformar en imágenes, primero en los cortometrajes, ¿no? Y ya después en los largos, pero antes, lo que tú has señalado, pues es algo que yo tengo que confesar con vergüenza, no me enorgullece, pero ha pasado tanto tiempo que ya no me peleo con eso, ¿no? Ya no me peleo con eso y más bien creo que es bueno compartirlo, porque quizá a algunas personas, de hecho yo en los talleres que dicto lo digo, o sea, ya, bacán, si alguno de ustedes efectivamente va a transformar el mundo con su arte, o aunque sea el lenguaje cinematográfico con su arte, pues fenómeno, ¿no? Pero si no, no importa, hagan, pongan lo mejor de sí, o sea, que la obra que está allí exprese lo mejor de ustedes, que sea lo mejor que ustedes pueden hacer en ese momento. Cuando termino yo una película, inmediatamente me doy cuenta de que si yo supiera lo que sé después de terminar la película, esa película, o sea, no tiene que pasar 20 años, y yo volviera a hacerla, la haría mejor, porque aprendes tú mismo en el rodaje, ¿no? Incluso ves errores que antes no existían para ti porque ni siquiera tenías la capacidad de darte cuenta de que estabas cometiendo ese error. Decía, esto está bien, y claro, después cuando ves en la gran pantalla la vaina dices, qué desastre, ¿no? Pero cuando lo estabas, y como otras veces ves los errores y no puedes hacer nada para solucionarlos, porque todavía no tienes la caña, te falta, ¿no? Te falta justo ese rodaje. El tema del cine como arte, ¿ok? Te cuento nuevamente una experiencia mía.
En este Sí, momento, porque como la situación está y todo, me es muy difícil hacer audiovisual. Yo hago cortos todavía, no he hecho un largo, he hecho DF en un largo independiente. Eh, y quise hacer cosas acá en Perú. Yo vengo a Argentina, que hay más movida independiente, entonces es más probabilidades de hacer cosas independientes porque es otra visión que ellos tienen. Entonces, traté aquí y sigo tratando de encontrar un grupo mínimo, por lo menos, para grabar algo, pero no me es posible. Entonces, para evitar la frustración que te da un arte como el cine, en el que necesitas un proceso de grupo comparado con un escritor, comparado con un músico, me puse a tocar la guitarra y bueno, estoy aprendiendo los modos griegos y todo porque tengo el tiempo, no me frustro, no me quedo frustrado por no poder hacer cine. Cuéntame de la frustración de hacer cine en un país de tercer mundo o en el Perú. ¿Tú has sentido la frustración de no poder hacer cine? sí, y es una pena porque una cosa que además me acompaña siempre, ¿no? Porque aunque sí he podido hacer algunas cosas, jamás he sentido que he tenido todas las herramientas como para hacer todo lo que yo hubiera querido, ¿no? Más allá de, o sea, quiero hablar en general para que no parezca que pongo excusas por los resultados de mis estéticos de mis películas, ¿no? Para nada, para nada. Pero sí, a mí me ha pasado eso y de hecho yo al principio también tuve grandes dificultades, ¿no? Para conseguir armar equipos, ¿no? Los equipos, pues, para mí son muy importantes porque los técnicos son artistas técnicos, no son solamente técnicos. De hecho, techné, que es la palabra griega de donde viene técnico y técnica, techné en griego lo que significa es arte. Pero digamos, un DF, como eres tú, es un artista, no es un técnico que viene acá y me cambia los enchufes, ¿no? Un artista. Y entra en un diálogo artístico con el director de la película para que sea capaz de interpretarlo, que el director de la película tiene su cabeza pelada y eso se pueda convertir en imagen. Lo mismo es el sonido y la dirección de arte y todas las jefaturas que hay, ¿no? Entonces sí, he sentido siempre pero yo sí ya a estas alturas he podido conseguir armar equipos que me han resultado, artísticamente hablando, plenamente satisfactorios, ¿no? Yo he tenido ya esa suerte e incluso la posibilidad que ojalá pues se pueda, ¿no? Tan luego mejoren las cosas y se pueda volver a rodar, o por lo menos yo pueda volver a rodar, de traer también algunos grandes artistas técnicos del extranjero. Entonces, esa parte por lo menos sí me parece que ya he roto esa barrera y que por ahora sí tengo un poquito más de acceso, ¿no? A armar un equipo de artistas técnicos que, que sea efectivamente capaz, que me deje a mí tranquilo, que yo no tenga ninguna palta con qué va a pasar con la imagen, con el sonido, con la dirección de arte, que es fundamental, porque a veces se ilustra demasiado y a veces no y tal, incluso con los actores y etcétera, ¿no? Lo que sí sigue siendo, pues, sigue siendo un problema y también una fuente de gran frustración es la financiación de las películas. Yo nunca he ganado un premio del Ministerio de Cultura para hacer una película, o sea, los premios de producción, jamás. Sí he ganado premios y no me quejo y estoy muy agradecido, pero son premios que he ganado cuando ya la película está lista. Cuando la película está en guión, parece que los jurados se aterrorizan. Pero cuando está lista, mira, yo he tenido suerte también en eso, en las películas no les ha ido tan mal y he ganado premios acá en el Ministerio de Cultura y también en el extranjero, porque este es un verdadero ejercicio de resistencia, ¿no? Y,
y uno, claro, se mantiene a flote, saca la cabeza, respira, bucea, pero llega un momento en que ya no te dan pues los brazos, las piernas y te hundes, ¿no? ¿Tú crees que el arte del cine es un arte de gente con plata? Para comenzar es la pregunta. ¿Por qué? Porque como vuelvo a decirte, un escritor, un músico, hasta un bailarín, ¿no? No necesita presupuesto. Otra cosa que necesita un director de cine, que lamentablemente, y bueno, no, ni siquiera lamentablemente, ¿no? Yo le decía a mis amigos, a los chicos con los que yo trabajo, yo tengo 41 años, así que ya les puedo decir chicos. Les digo, no hay escuela de fútbol para capitán de fútbol. No hay Claro. escuela para director de cine, eso es una estafa. Y no me creen, ¿no? Y yo les digo, no existe. Yo te pregunto, ¿qué se necesita hacer, qué te necesitas tener para ser director de cine? O sea, eso es lo que yo les pregunto a la gente. Volviendo a mi pregunta anterior, una persona que no tiene el tiempo, el dinero, los amigos, los conocimientos y sobre todo el tiempo para romperse la cabeza a escribir un guión, tocar puertas, ¿el cine es un arte para gente con plata o es un arte del pueblo? Lo que pasa, efectivamente la pregunta es muy difícil, yo voy a intentar hacer más bien una reflexión junto con la pregunta, no es que tuviera una respuesta previa que ahora mismo pueda decirte, ¿no? Porque de primera impresión uno diría que sí, en cuanto a que el cine, como tú señalas bien, es una actividad colectiva. Entonces, ya tú has puesto el ejemplo, o sea, un escritor lo único que necesita es un lapicero y un cuaderno y puede escribir, ¿no es cierto?, su obra, ¿no? E incluso el músico tiene la música en la cabeza y la puede escribir, bueno, quizá con una guitarra, qué sé yo, pero no necesita del equipo de gente que sí necesita el, el cineasta, ¿no? Y esa gente, eh, pues tiene, por supuesto, todo no, el derecho y además la obligación de ganarse el pan dignamente con su trabajo. Yo he podido hacer mis películas sin esos enormes presupuestos porque yo no cobro y buena parte del equipo que trabaja conmigo tampoco cobra y los que cobran, cobran cifras que son escandalosamente bajas, ¿no? Entonces, tú puedes, y sé de gente que hace un cine comunal y que lo hace con presupuestos todavía más bajos de los que trabajo yo. Y el resultado, si bien en los modelos de producción puede no ser pues, la gran producción, etcétera, algunos trabajos tienen sí un lucido brillo artístico, por más que la propuesta. Y de hecho en el extranjero también, tú ves el cine de Jonas Mekas, por ejemplo, ¿no? De James Benning, y, o de Pedro Costa, para hablar de realizadores y que se Pero hace ¿cómo un chico del cerro puede saber de paleta de colores? ¿Cómo un chico del cerro puede saber las 36 situaciones dramáticas? ¿Cómo un chico del cerro puede saber poner un set de luces de 3 puntos? ¿Cómo un chico del cerro puede saber de audio directo, tipos de micro, de lentes, de cámaras, trabajar con una Red One? ¿Cómo? ¿En qué momento lo Sí, aprende? no, yo creo que eso es realmente muy complicado y cuando ocurre gracias a proyectos asistencialistas, no ocurre porque es el derecho de todos los peruanos que estudian tener desde el colegio una formación sólida en lenguaje audiovisual. Que no es Yo difícil, tenía, que no es difícil, o sí es no, que difícil. podría ocurrir, o sea, se debería estar en la ley que ese sea un curso La tabla de los elementos periódicos que te enseñan a los 13 años es más difícil que la tabla del ISO, del ASA, de la velocidad
o de la apertura? ¿Es más difícil? ¿Los tipos de lentes, hay más tipos de lentes que funciones trigonométricas? No, absolutamente, ¿no? Yo estoy seguro que, o sea, a mí me fue muy mal en química en el colegio. ¿Por qué no es importante el lenguaje audiovisual? ¿Por qué nadie lo quiere aprender? ¿Por qué un ingeniero vale más que un director de fotografía? Bueno, no es más importante, sino por qué no se le da Está en la la cabeza importancia, de ¿no? la gente. ¿Por qué la gente te dice, ¿tú qué eres? Bueno, toco la guitarra. No, yo soy ingeniero. ¿Y qué trabajas? Hago Uber, pero soy ingeniero. ¿Por ¿Sí? qué todos tienen que Y ser aunque, y ingenieros? aunque, traba- y aunque no trabajara haciendo Uber, aunque trabajara haciendo puentes, está bien. O sea, cuando tú necesitas hacer un puente, es muy importante, pues, contar con un ingeniero. Pero el, el juego del contrato social no se agota en hacer puentes, sino, sino que se basa principalmente en la construcción de ciudadanía, porque la forma en que nosotros nos entendemos para justamente poder consensuar ese contrato social, más allá de que después eso se traduzca en leyes, implica la construcción de una mirada intersubjetiva de quiénes somos y de quiénes queremos llegar a ser. ¿Tú crees que es un tema político? O sea, la Sí, sí. currícula, Yo sí creo que es un tema político y de hecho estoy seguro de que no hay nada que no sea un tema político. La religión es un tema político y el arte es un tema político. Y la construcción de ciudadanía, no la construcción de ciudadanía en términos de hacer un puente, no es que el Estado peruano o los políticos digan, bueno, vamos a construir a esta clase de ciudadanos, así que todo el mundo se pone, y los artistas primero se ponen. No se trata de eso, se trata justamente de que en el ejercicio de la libertad, de todas las libertades, y el arte es una de las libertades expresivas más importantes, aparezca un imaginario consensuado, que es lo que se llama la mirada intersubjetiva de las cosas, ¿no? Y eso es un tema político, o sea, su anulación es un tema político. Hay que recordar que hay una nota a pie de página en El Capital de Karl Marx, que ahora, no sé, de repente te van a censurar el programa, pero es una tontería. que me Hay lo muchas, censuren, que me lo censuren, que ojalá me lo censuran. censuren. Yo en el fondo no soy un marxista, porque si bien creo que hay muchas cosas de Marx que son muy útiles hoy día, hay muchas que han envejecido, hay muchas que de hecho no se cumplieron siquiera, ¿no? Pero hay otras que sí son muy útiles. Bueno, a lo que voy es que en las denuncias pues, que hace Marx en El Capital, porque no solamente hace una teoría, ¿no?, económica y filosófica de su tiempo, cita un informe de lo que vendría a ser en la Inglaterra de ese momento los inspectores del trabajo, del Ministerio del Trabajo del Perú. Bueno, Inglaterra tenía, ¿no? Y no sé cómo se llaman, ¿no? No me acuerdo. El informe es espectacular. Bueno, cita muchos, terribles algunos, pero este es espectacular porque eh, tiene dos cosas que a mí me impactaron mucho. Una es la protesta de los empresarios que defendían las libertades, es la tierra de Adam Smith, de John Stuart Mills, etcétera, ¿no? De Hume, y se queja este empresario, y está su testimonio allí, ¿no? No es que el inspector de trabajo dice, y los empresarios se quejan, dicen, no, fulano de tal declaró lo siguiente y tal, y acá está. ¿Y qué declaraba? Que era un problema educar a los obreros. Es un error, dicen, ¿no? Es un error, es un desastre. Los obreros aprenden a leer y a escribir y cada vez son más problemáticos, argumentan, reclaman, quieren mejores cosas. Es una desgracia. No hay que enseñarles a leer y escribir porque además no lo necesitan para el trabajo que hacen. Se llamó el Tratado Bloom-Burns.
se escribe B grande YRNES, de 1946. Les quitaron toda la producción a los franceses y les dijeron que solamente 4 semanas de 13 semanas podían pasar cine francés, ¿no? Eso fue parte del plan Marshall. ¿Qué quiere decir? Que pagaron parte de la deuda de guerra con la distribución de cine. Y yo decía, Ya, qué interesante puede ser. Hablemos del año. Me fui al año 1945 y el cine era el internet de ahora, o sea, era la forma nueva de transmitir ideas. Y el plan Marshall también estuvo el American Way of Life, ¿verdad? Entonces, parte de la deuda francesa se pagó con cuotas de pantalla. Acá, ¿tú crees que el cine es una herramienta política? O sea, si ya lo hicieron los gringos con este tratado que te hablé del Boom Burns de 1946, o sea, ya la cuota de pantalla, la cuota de pantalla en 1946 servía para pagar una parte de la deuda de guerra, o sea, tanto así. Ahora mismo, ¿tú crees que el peso del cine políticamente sigue siendo igual? sí. Eh, no tengo ninguna duda, ¿no? No tengo ninguna duda. La, 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 cuando hablaba hace un rato de la construcción de un imaginario colectivo que ayude a vernos de una manera tan consciente que además nos impulse a decir, bueno, esto es lo que somos, pero esto otro es lo que quisiéramos ser. Eh, a mí me parece que, o sea, todas las artes, pero es que qué arte hay que tiene más posibilidades de acceder a la mayor cantidad de personas en, en una, y en pocas imágenes tú puedes decir tantas cosas con el cine que digamos, si escribes un ensayo, sería muchísimo más difícil y probablemente sería más elitista en términos de su acceso. En esta entrevista que te conté, este profesor me decía, por ejemplo, la gente no se ha dado cuenta que Batman, porque yo le decía, está mal el cine, puro Batman, puro superhéroe, no pasa nada. Me decía, no, Batman es un tipo que porque tiene plata hace lo que quiere, igual que los gringos. Claro, Yo no lo había claro. visto de esa forma. Pero además él es capaz de erigirse por sí mismo en la medida de todas las cosas. Entonces él decide si tú no te lleva a un juez, o sea, él te juzga. Yo veo muy poco cine peruano por una cuestión de salud mental, pero tuve que ver, porque no encontré tu película, El Extirpador de Idolatrías, pero en el tráiler vi cine. ¿Qué es ver cine? No simple ver un plano contra plano y gente caminando. El cine se ha vuelto gente caminando plano contra plano hablando. No hay un desenfoque con un primer plano, no hay un cielo, no hay una zapatilla, no hay un primerísimo primer plano, no hay un plano realmente amplio donde la figura humana se pierda. Entonces, el lenguaje cinematográfico se ha ido simplemente a 4 tipos de tomas que son en realidad gente conversando. ¿Tú qué piensas de esto? Totalmente. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? En las películas, además, se cuentan, ¿no? O sea, pones la cámara ahí y haces los planos y contraplanos y las personas que están ahí te cuentan la película. Te dicen de qué trata. No, no, Claro. no es la relación entre los planos, la que va construyendo la frase y el sentido de la película, sino ¿Tú, a alguien que se para o se sienta frente a la cámara y te cuenta pues la cosa. Y es una vergüenza, porque eso sí, pues es una vergüenza. Estamos en 1900, o sea, hemos pasado ya el primer quinto del siglo XXI, ¿no? Y todavía se sigue defendiendo esta clase de propuestas cinematográficas. Mucho daño ha habido. eh, bueno, yo en verdad soy optimista porque con la revolución digital
los chicos, los más chicos, tienen acceso a un cine muchísimo más interesante, pero y retador y tal, ¿no? O sea, tú ahora, yo no, pero bueno, felizmente tengo amigos que lo hacen por mí, pero cualquier chivolo de entre 20 y 25 años, en una semana o 2 semanas después de Cannes, se baja todo lo que ha habido en Cannes, se baja todo lo que ha habido en Rotterdam, en Locarno, festivales pues más París y Mar del Plata. Y entonces tienen acceso a un cine que es muchísimo más, un horizonte muchísimo más amplio que el que tenía nuestros cineastas antaño, ¿no? Que no tenían acceso ni siquiera a festivales. Y entonces había un cine cuyos referentes eran o las películas que venían acá al Perú, o digamos, no sé, ¿no? O la televisión, lo que veías en televisión. Y si bien es cierto que en esa época habían algunas cosas realmente espectaculares, como lo que hacía el Museo de Arte, ¿no? De Lima con la cinemateca que tenían allá, ¿no? En donde yo he visto cosas espectaculares. O sea, he visto Tarkovsky en, eh, eh, en celuloide, ¿no? Y no sé, y el neorrealismo italiano, etcétera. Pero, pero un cine, que, o sea, sin desmerecer ese cine que es valiosísimo y que es parte de la historia, pero cuando el cine pasa a una propuesta más agresivamente transformadora y más vanguardista, y no sé, y aparecen pues realizadores, pues, yo tampoco soy un erudito, pero ¿qué te puedo decir? Apichapong era Zetacul, Díaz, el mismo Pedro Costa que mencioné hace un rato. Pero igual todos son clase media alta. Pero me refiero a que ese cine no llegaba acá al Perú y Claro, sí te entiendo que el cine no llegaba al Perú, pero así los entonces niños, las los realizaciones chicos no tenían vean, esas influencias. claro, pero así los chicos vean 20 películas, tienen que trabajar. Así los chicos vean tantas películas, no hay alguien que haga el arte. Así los chicos vean 100.000 películas, ¿saben acaso guión? ¿Hay una escuela de guión acá? ¿Hay una escuela de efectos especiales? ¿Hay una escuela de audio por lo menos? ¿Hay una buena escuela? ¿Por qué no hay escuelas? ¿Por qué a nadie le importa? O sea, yo entiendo tu Bueno, postura ahí hay dos optimista, razones. pero no Como puedes veo ver, hay dos razones. nada, no veo nada, no veo nada. O sea, Sí, yo lamentablemente hablo con gente aquí que ya hicieron películas, que son guionistas y digo, 36 situaciones dramáticas, no las conocen. claro. Directores, amigos míos con los que he trabajado y me dicen, esas cámaras DSLR, eso de la velocidad es una tontería, porque yo la uso a 1000. No saben ni siquiera el tema frecuencias, que un director debería saberlo. Audio, en la empresa donde yo trabajo, todo bien, comprar un micro, le dije, tiene que ser un micro, no puede ser un micro así nomás, tiene que ser un micro así. Compraron cualquier cosa. ¿Por qué seguimos en pañales? Si yo la vez pasada vi un documental de la Tierra, la revolución en la Tierra, y vi imágenes hermosas, vi imágenes de López Godoy hermosas, y dije, esto hacíamos nosotros hace 50 años, ¿qué pasó? Bueno, Robles Godoy fue un caso muy especial, muy especial. Yo además tengo alguna información privilegiada porque yo estudié con él fue mi maestro, pero fue un caso muy especial por dos razones. La primera, porque su cine era efectivamente un cine moderno, ¿no? Eh, yo no sé, para mí es una jarana, porque yo cada vez que veo una película de Armando, pienso que es la mejor película que se ha hecho acá en el Perú, pero después veo otra y digo, no, no, es esta, ¿no? Y después veo otra y digo, puta madre. Entonces, este, pero hay que tener presente que cuando Armando Robles Godoy estrenaba sus películas, la crítica lo hacía purea acá en el Perú. Eso no ha Y cambiado tampoco. había una... No, no ha cambiado mucho, es cierto. Pero, digamos, la crítica, yo no creo que la crítica, o sea, digamos, Isaac León Frías, Desiderio Blanco, tuvieran, y la gente de Hablemos de Cine, tuvieran una ojeriza con Armando Robles Godoy. No puedo pensar, pues, que algo así pudiera ocurrir, ¿no? Este,
pero lo que sí es claro es que no tenían la suficiente apertura para darse cuenta de que lo que estaba presentando Armando era un cine no solamente que valioso, sino que se distinguía nítidamente de la tradición del cine peruano hasta ese momento y que estaba abriendo otra ruta de experimentación estética, ¿no? Y yo sí creo que es importante la labor del crítico, porque el buen crítico, no solamente te dice de qué trata la película, pues porque ese no es un verdadero crítico de cine, ¿no? El buen crítico es capaz de desentrañar la película y hacerlo de tal forma que el público, que no es especializado, pueda acercarse a la película. Y eso no se hizo con la obra de Armando Robles Godoy, de hecho se hizo lo contrario. Se le desprestigió a la obra, se dijo que era un fraude, o sea, que era mala, ¿no? ¿Por qué se desconecta el público peruano del cine peruano si es peruano? La gente no se desconecta de la comida peruana, ¿verdad? Claro, Es más, claro, claro. peruanizaron la comida, ¿verdad? El chifa se volvió peruanizado, se volvió, desde que llegaron los cantoneses, hasta ahora ya tenemos hasta aeropuerto, que es una mezcla extraña, monstruito y cosas raras. Sí, Pero sí, sí, sí. el cine sigue siendo La Mujer Maravilla y Batman, y en cable yo pago 130 soles para ver todos los días Rápidos y Furiosos. Entonces, Una ahí vergüenza. nos está Pero embruteciendo también algo. O allí, sea, ¿qué sí, papel pero debe tener el Estado? Porque, claro, debería tener un ese es el papel problema, ¿verdad? fundamental, pero ese no es un problema ese es un problema muy grave, pero ese no es un problema solo del Perú, pero a mí me parece que en el Perú es más serio, ¿no? Ese es un problema que tiene que ver con lo que tú mencionabas hace un rato en este trato entre Estados Unidos y Francia, y es que acá se juntan una forma de exportar una ideología con un estupendo negocio. Entonces, la, la, y esa exportación de ideología y ese gran negocio se hace con una asociación que son las exhibidoras de cine, que les va muy bien, ganan mucho dinero, son un negocio próspero, muy próspero, cada año se hacen más salas de cine en el Perú y cada año se pasan menos películas peruanas. Pero entonces, ¿cómo rompes eso? Es muy complicado. Nosotros tenemos firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que lo firmó, lo negoció creo que Toledo y lo firmó creo que Alan García, pero bueno, no importa. Pero ya tiene años, muchos años. Según ese tratado de libre comercio, nosotros podemos tener una cuota de pantalla para cine peruano de, si no me equivoco, hasta el 25%. Gracias, Y, gracias. y eso se anula, Perdón, nunca pero se me ha dio mucha implementado. risa, o sea, me siento igual que en este tratado. O sea, contemos Sí, las sí, 13 sí. semanas, porque yo saqué una cuenta, y de 13 semanas, pasar 4 es la tercera parte, ¿verdad? Porque 4 por 3 es 12. Nos falta una semana, es menos de la tercera parte, ¿verdad? O sea, menos del Sí, 33%, 30%. Nosotros tenemos derecho a cuánto? A 20 y cuánto. a 25, o sea, a un cuarto, ¿no? Sin haber Pero estado en además no, guerra con nadie, sin haber estado en guerra con nadie y sin deberle tanto, sí. pero no, o sea, pero no es tan sencillo, o sea, es peor. Lo que yo te estoy diciendo es que todavía no termino. Lo que Perdón. estoy diciendo es que nosotros tendríamos eso, pero la verdad es que no lo tenemos. Nosotros no pasamos no tenemos el 25% de cuota de pantalla, eso no es verdad. Y, y las exhibidoras, podríamos tener hasta el 25% de pantallas, pero se pasa pues el 2%, el 3%, porque las distribuidoras y las exhibidoras de cine, las exhibidoras principalmente, pero me parece que la mayoría de distribuidoras también, se oponen a que en la ley de cine
aparezca ya especificada la cuota de pantalla. Entonces, presionan a los gobiernos de turno de tal manera que cada vez que se trabaja una ley de cine, nunca aparece la famosa cuota de pantalla. Y los funcionarios del Ministerio de Cultura siempre dicen bueno, que eso es para más adelante, que en el reglamento vamos a ver, etcétera, y nunca aparece, ¿no? Nunca aparece. De manera que cuando yo te decía que tenemos un tratado de libre comercio que dice que podríamos tener hasta 25% de cuota de pantalla, lo decía para decirte que ni siquiera tenemos eso. O sea, si quisiéramos tener una cuota de pantalla, podríamos tener hasta 25%, pero no tenemos eso. Y la fundamentación, la razón que dan las distribuidoras es también una falacia, ¿no? Porque dicen que eso atenta contra la libre competencia, además las libertades del empresario de decidir qué pone y qué no pone en sus pantallas, etcétera. En fin, y todo es el ejercicio de la libertad, pero no es verdad. Hay una, eh, bueno, yo no sé cuáles son pues las palabras técnicas, pero sí sé que las distribuidoras internacionales negocian con las exhibidoras nacionales y junto con un tremendo blockbuster, con Dumbo, con Batman, con estas películas, si la quieres pasar, tienes que comprarme estas otras películas que son horrendas. Y la ley de cuota de pantalla tal cual se usa en Europa, por ejemplo, no dice que yo te obligo a ti a mantener la película el tiempo que a mí me da la gana. Eso es una falacia. Eso es falso. Lo que dice es, si tú, dueño de esta cadena de cine, pasas una película del extranjero que mantienes durante, digamos, 3 semanas, y esa película hace esta cantidad de público, porque yo he estado en salas de cine donde hay 20 personas en la sala y mantienen la película, ¿no? Y hace esta cantidad X de público. Si una película peruana, que sí tú tienes la obligación de ponerla, ¿no? Hasta el 25% de tu parrilla. Ok. Si una película peruana hace por lo menos la misma cantidad de público, no la puedes sacar. Eso es lo que dice la ley de cuota de pantalla. Pues si está por debajo, la puedes sacar. Pero si tú has mantenido una película con 20 personas en la sala, a mí no me puedes sacar si yo llevo 20 personas. ¿No? O si has mantenido una película con 5 personas en la sala, a mí no me puedes sacar si yo llevo 5 personas. Eso es lo que dice la ley de cuota de pantalla, o lo que debería decir, ¿no? Pero así son las leyes de cuota de pantalla. Entonces, ellos suprimen eso, dicen, no, a mí no me pueden obligar, el cine es malo, no va nadie a verlo, Claro. y nosotros tenemos que poner la película allí. Y dice, pero cuñado, tú acabas de tener un mes esta película, y esa película en un mes hizo esta cantidad de gente. Y sacaste esta película peruana que estaba haciendo el doble o el triple. ¿Por qué la sacaste? Con una ley de cuota de pantalla no la podrían sacar a la película peruana. ¿Quiénes impiden que sí, los exhibidores peruanos, es cierto, pero ¿por qué lo hacen? Porque son tontos y la película peruana que hace más taquilla que estas que estoy poniendo yo de ejemplo, no, porque están presionados por las majors, por las grandes realizadoras y distribuidoras norteamericanas. Lo extraño del cine es que tú haces 10 películas y de esas 10 películas, 2 son buenas y una es buena. Y eso tiene tanto tiempo que el blockbuster se inventó hace más de 100 años, ya cuando Chaplin y toda esa gente tenía pues el trust, ¿no? Que tenían el monopolio con Edison y toda esta gente, y ya presionaban tanto que tuvieron que irse, ¿no? A la costa oeste, finalmente, porque no los dejaba nadie, Eastman Kodak tenía el monopolio del celuloide. O sea, En esta Nueva York. mafia, estos mafiosos o esta mafia del cine tiene desde que comenzó el cine. Hablemos de un hecho. De 10 películas,
una es buena. Y la industria del cine y los técnicos de cine, ¿por qué te cuesta tanto traer una ARRI a tu filmación? Porque necesitas traer al DF que sepa setear la ARRI, ponerle todas las cosas, los bichos que tienen, traer un buen trípode. Y si ya tienes una buena cámara, no basta traer unas luces de Lord, traes unas buenas Ah, luces claro, eso hace y que todo lo demás. comienza a subir. Pero hay problemas que se arreglan en rodaje que solamente el rodaje te da, que son horas de rodaje, como las horas de vuelo, ¿verdad? Un piloto necesita horas de vuelo, no importa cuánto tiempo se pasó leyendo 25, 20 mil libros, pero si un piloto no tiene horas de vuelo no sirve para nada. Un director sin horas de rodaje, un director de fotografía, un director de audio, un actor sin horas de rodaje, ¿verdad? Toda esta problemática que tiene el cine. Y sin embargo, de 10 películas, una sale buena. La curva de crecimiento de un técnico es relativa a la cantidad de películas que hace, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros competir sin industria con un cine que ya maneja primero la distribución de la película antes de que la película se estrene, como Disney, como Pixar, como esto, si ni siquiera tenemos horas con técnicos? Y para agudizar este problema, igual que Clint Eastwood, la gente, los directores tienen su director de fotografía, tienen su luminotécnico, tienen todo su equipo y con ese equipo hacen todas sus películas. ¿En qué momento se renueve la generación? ¿En qué momento se deja a otros? Tendría que ser un director nuevo que forme su nueva película, su nuevo grupo. ¿Cómo se formarían los técnicos de cine de provincias? ¿Cómo competir ese cine y decirle al distribuidor, yo tengo una buena película? Porque tienen Sí, razón, muchas películas, perdón, son muy malas. Entonces el distribuidor no quiere perder plata. Y si va a perder plata, no es negocio, ¿no es cierto? Entonces, el cine peruano dice cosas, pero a la vez necesita un apoyo de 30 años de proteccionismo. ¿Te parece a ti que eso es cierto? sí, yo sí estoy de acuerdo en que en varias cosas, ¿no? La primera es que efectivamente no existe una industria y que no estamos en camino de tenerla, ¿no? No estamos en camino de tenerla. Eh, por consiguiente, tampoco existe eh, las horas de vuelo, pues que llamas tú, ¿no? Y que son efectivamente tan necesarias. Uno aprende mucho más en un rodaje que en la escuela, ¿no? Mucho más. No es que sea inútil lo de la escuela, pero todo eso lo aplicas ¿en dónde? En el rodaje, pues. Entonces, si no lo aplicas, bueno, podrás dictar cursos, pero a la hora que te pares allí y tengas que dirigir una película, eso va a ser un desastre. Si no Entonces, diriges, eres crítico. claro, efectivamente. Porque los Ahora, técnicos deberían saber cine, deberían haber hecho un par de películas para hablar. ¿Quién les da el derecho de decirse críticos si no han hecho una película? sí, algunos sí, sí que sí, ¿no? Y otros se acercan a la película pues desde la filosofía. Hay disciplinas que pueden ayudar a la crítica, ¿no? O sea, yo sí creo que si un crítico hace una película, pues eso lo le amplía el horizonte, pero no estoy de acuerdo en que sea una obligación necesariamente, ¿no? eh, pero digamos, volviendo al tema de la capacitación de los técnicos, la falta de ellos y además esta forma de repetirlos, a mí me parece que incluso las generaciones han ido pasando con sus propios técnicos, ¿no? Eso me pasó a mí, o sea, yo cuando empecé a rodar, no tenía ninguna posibilidad de trabajar con los técnicos no sé cómo llamarlo, porque acá ni siquiera hay un establishment, Del pero con mainstream, los técnicos que... Ah, como dicen del mainstream, ¿no? Los que tienen al final de F, qué A sé yo, F, A D. ninguna, sí, no, ninguna, ¿no? Entonces lo que yo hice fue trabajar, la primera película que yo hice fue un documental sobre un grupo de teatro que amo, que se llama Yoskani, y entonces allí trabajé con un DF que es un querido amigo mío,
ahora, recién conocí allí en el rodaje, se llama Ludovic Pillón, ahora ya es peruano, pero él es, ha nacido en Francia y estudió en la Universidad de la Sorbona, ya no terminó, pero digamos, esa es su formación, y estaba viviendo acá en el Perú porque había venido a hacer un documental y tal, y entonces lo jalamos para el equipo, y también amaba a los Yoascani, iba mucho a Yoascani, etcétera, ¿no? Entonces lo jalamos para el equipo, y ya, y fue un gran jale, ¿no? Entonces con él hice después rápidamente un corto, y después él se fue a vivir al Cusco. Eh, pero digamos, yo como ya tenía este largometraje de Yuascani, y rápidamente un corto de ficción, entonces eso sí que me abrió un poquito, ¿no? Las puertas. Y entonces me introduje en el mundo más indie de Lima, y allí pude conocer a otros artistas técnicos que estaban en la misma, que querían hacer algo, pero que no los llamaban los directores que ya tenían películas y que tenían acceso al financiamiento y etcétera, ¿no? Y entonces así pude hacer jalándome a esa gente, ¿no? Pude hacer otro corto, incluso ya más no tan amateur, y ya conseguí otras cosas, conseguí el apoyo de la Universidad de Lima, entonces tuve los equipos de la Universidad de Lima y tal. Eh, Así, ¿no? Yo empecé a jalarme a gente que todavía no había hecho mucho, que sí habían hecho, ¿no? Pero no tanto, pero que eran buenos y que no tenían el espacio para desarrollar esas bondades de su arte, excepto el sonidista. El sonidista mío es Guillermo Palacios, y ese pata sí es un pata que ha trabajado con todos los directores de cine del Perú. Yo tengo un amigo chiclayano que ganó un premio recién con un corto Checoslovaquia, Denis Perinango, de Chiclayo. Cuéntame, ¿qué onda con el corto? Porque yo veía que había demorado mucho. Y él me dice, mira, es muy poca plata, 30.000 soles para un corto. Y yo le dije, a ver, nosotros hicimos un corto con 500 soles, le digo. Y me dice, no, lo que pasa es que yo tengo una visión del corto diferente, entonces quise esta cámara y tuve que traerme la dirección de fotografía de acá y de allá, y me gasté más plata en comida y en pasajes, en traerme la cámara, en traerme la directora de fotografía, en traer las luces. Y yo le digo, ¿cómo? Me dicen, Chiclayo, no hay nada. Yo le digo, ¿cómo así no hay nada? No hay director de fotografía, no hay sonido, no hay nada, me dicen. Entonces la plata que te da el del Estado para Chiclayo te queda corta porque tengo que hacer hasta la edición, me dicen. Yo le decía, pero bueno, yo, si me das 30.000 soles, yo hago una película con 30.000 soles. No, es que yo quiero que tenga esta calidad. Entonces yo te digo, si no hay cosas, lo único que nos queda hacer es cine de mala calidad. No, yo no estoy de acuerdo. Yo No. aprecio mucho a Denis, lo conozco hace varios años, no puedo decir que sea mi pata del alma, pero es un chico de primera, y Sí, 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 la verdad totalmente. lo aprecio mucho. Espero que le vaya muy bien, pero digamos que disiento amablemente en algunas cosas. No en que él quiera, por supuesto, utilizar el dinero que le han dado en conseguir un look para su película y tal. Pero, o sea, por ejemplo, mi director de fotografía, Marco Antonio Alvarado, no es limeño, es de hecho de la selva. Y él ha trabajado mucho cine en provincias, no solo en la selva, también en la sierra, y también, por ejemplo, en Chiclayo y tal. Y no es un director de fotografía difícil, ni caro, ni nada, tiene que ganar, por supuesto, para vivir dignamente, ¿no? Como todos nosotros. Pero, pero digamos, no te va a cobrar lo mismo. Y su trabajo a mí me parece de primera. A mí, bueno, él ha hecho este por Latías, que tú has visto Sí, por sí, el sí, sí. tráiler, pues más o menos cuál es la textura que es capaz de imprimirle y el manejo de la luz, y etcétera, ¿no? Entonces,
yo no sé, ahora yo, pues, desde el mugroso centralismo limeño, tampoco quiero ponerme a darle lecciones a, no me parece que esté bien que yo me arrogue eso, ¿no? Y yo no conozco con rigor qué es lo que pasa en las distintas, porque cada provincia peruana, Claro, cada departamento tendrá y, su propia historia y problemática. claro, Yo conozco es una pregunta un yo poco conozco algunos, conflictiva de repente, porque Marco Antonio tuvo la suerte de aprender en España, ¿verdad? Él aprendió en España, cuando estuvo en España, él aprendió fotografía allá. Eh, eso no es es lo que completamente me cierto. comentó un poco sobre ese tema, porque yo lo conocí en Chiclayo también en la película, Pero y me comentó que él le Pero fue... eso no es completamente Ujú, cierto, ¿no? Marco Antonio, cuando fue a estudiar a España, ya ujú. sabía de y de Ajá, hecho había trabajado, y de hecho había trabajado incluso con el grupo Chasqui, algunas cosas, no rodando las películas del grupo Chasqui, ¿no? Y ya era un fotógrafo que tenía, no sé, y había estudiado ya acá en el Perú, claro, fotografía o sea, él no llegó a España a sin saber nada, enterarse. claro. No. Entonces él llegó a España a perfeccionarse y como era un buen fotógrafo ya desde el Perú, desde Ujú. luego aprovecha muchísimo lo que aprende en España, ¿no? Claro, 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 claro. Este, entonces, claro, ahí hay un matiz, o sea, no se puede hablar del cine de Marquito prescindiendo de su paso por España, desde luego, Claro. ¿no? Pero tampoco se puede hablar del cine de Marquito suprimiendo lo que ha aprendido en el Perú. O sea, Lo, ninguna de lo- las dos cosas. lo mismo con Denis. Denis también me dice en la entrevista que en Chiclayo era imposible poder desarrollarse en lo que a él le gusta y hay una academia solamente de actuación en Chiclayo, teniendo más de 1 millón de habitantes. Yo veo, por ejemplo, en el tema del cine, director, productor, actor, editor, una sola persona. O sea, no hay un papel, no hay una escuela de Sí. guionistas o un sindicato de guionistas en el Perú. Hablé con Yoshin Bamonde, que fue guionista de Django 2, y me dice, quisimos hacer alguna vez un sindicato de guionistas, pero no sé, somos 4 gatos. Sin guionistas, ¿qué cine popular queremos? Porque, digamos así, hablemos claro. La gente que trabaja todos los días, que se saca la mugre, que se lleva a sus hijos con 50 soles, les compra palomitas y lo que sea, en el tiempo del cine, hablemos, se iban al cine a ver una película y no quieren ver Guaynapacha con un plano cada 1 minuto. ¿Por qué son tan malos? Quieren ver a un héroe, quieren ver todo lo que ellos no pueden hacer por estar, no sé, cargando bultos, mandando mails. Eso se sabe hace tiempo, es el negocio del espectáculo, pero parece que hay un grupo de gente que accede a los premios y que se les propone hacer una visión de su vida aburrida, ¿no? Que pasa mucho en Argentina, por ejemplo. Lo que yo no quisiera es que se mezclen algunas cosas, ¿no? Uh -huh. Digamos, de lo que tú has expuesto, yo veo tres cosas que en verdad son diferentes, ¿no? La primera, está en donde el realizador hace todo. Y eso puede obedecer a varias razones. Una, que de hecho a mí me consta mucho, dos me constan mucho. Una es que el realizador tiene a veces esta pretensión yoísta de yo lo hago todo y soy un capo y mejor que los que no hacen todo, que es una cosa de ego y absurda. Pero hay otra en donde el realizador pues no puede pagar las distintas áreas y entonces él hace todo lo que puede para que la película salga, ¿no? Entonces no es igual. Yo miro con más respeto el segundo caso. Y la otra cosa que tú mencionas es respecto del tipo de película. Y también yo prefiero tener mucho cuidado con eso, porque hay varios tipos de películas, pero por lo menos en tu exposición hay claramente dos. La película que se hace pensando en el público, que es el tipo de cine, digamos, más comercial, porque tú estás pensando en qué es lo que quiere el público
y entonces tu proyecto lo ajustas de tal manera que cumpla con las expectativas del público. Y es legítimo, pero ese es un tipo de cine. Y otro tipo de cine, como Pacha u otras películas, no se hace con ese principio, sino se hace atendiendo a las necesidades expresivas del autor, aunque esto sea una frase de cliché, es una frase de cliché porque cuando apareció expresaba una verdad. Entonces, no son equiparables esas películas, no son tan comparables, ¿no? La película que se hace pensando en algo que está fuera del mundo interior del director, del autor, y que son las necesidades de un público, y que también tiene que ser una película bien hecha, exigente y, y llena de virtudes, pero que tiene un principio distinto que la moviliza, y que la otra principalmente atiende al universo interior de ese autor y que también debería tener bondades y virtudes, pero no las mismas que la otra, ¿no? Eso, desde luego, problematiza la película en cuanto a su exhibición, pero eso es y al acceso al público, cuánto público la va a ver y tal. Pero eso es algo que esos directores saben. Y, y yo sí creo que las dos películas deberían tener espacio. Claro, si tú haces una película como Pacha, que de hecho fue un éxito, porque hizo no sé cuánto, 50.000 espectadores, 40.000 espectadores, y fue un éxito para esa clase de cine, ¿no? No solamente el hecho de ser exhibida la película, yo no he hecho ni 10.000 espectadores con mis películas, y te aseguro que son mucho más fáciles que Pacha, más asequibles. Y, y entonces sí no quisiera digamos, que se mezclen esas dos propuestas, ¿no? Porque son distintas, ¿no? Entonces no son tan comparables. Lo que pasa es que yo creo que eso de hacer una película a medida del público, eso no es tan real, porque ni siquiera la gente ni las canciones lo pueden hacer. El público es un monstruo que no acepta manipulación. Pero yo creo que si uno cuenta una historia real, la gente te va a escuchar. Me parece que muchas de las cosas que vemos en el cine se sienten mal hechas, se sienten mentiras, se sienten ego, se sienten... ¿Por qué yo tengo que ir a ver algo que él lo ha hecho para él mismo? Si yo soy el público, si yo canto una canción y si yo me paro enfrente de la gente, no es para aburrirla, no es para decir yo soy el mejor, es para que ellos, la entrada que han pagado, digan qué buena cámara, qué buena iluminación, qué buena historia, aunque no te guste la historia. Entonces, me parece que no existe un cine comercial. Me parece que el cine que hace Hollywood y todo esto es una maquinaria diferente al cine que podríamos hacer nosotros. Nosotros no estamos ni siquiera al nivel de saber que Castillo está 10 puntos por encima de los candidatos. Ni siquiera sabemos eso, entonces no podemos medir al público. Yo lo que te digo es la parte interna de los peruanos, porque el peruano no se puede relacionar con su cine. Yo hablo con mis amigos y digo, ¿cuál es la última mejor película peruana? Caído del cielo. Juliana. Le digo, brother, son películas de hace 40 años. Sí, me dicen. ¿Me entiendes? Entonces, a lo que voy es, no tenemos, para mí, no tenemos un cine peruano. La gente no se conecta con su cine porque el discurso del cine peruano es muy poco el que es real. Pasa con tu película es muy peruana. Tu película es una historia de amor de dos niños y un policial en la sierra. Y está bien, ¿me entiendes? Tú viviste ahí, ¿verdad? Tú viviste en ese Sí. pueblo, entonces tú no estás haciendo Tarkovsky, no estás incendiando el No pueblo. exactamente en ese no exactamente en Claro, ese mismo pero pueblo, se ¿no? Sino siente que se venció el ahí ego. en Se Llano siente yo, en ti sí, que se sí. venció el ego. Se siente en ti que se venció el ego. Se siente en ti que cuando Marco te puso la luz así que le quemaba a la gente, tú dijiste, déjasela ahí. Toda la película está ahí. Se siente en la mano del director. Se siente en las actuaciones. Se siente esa actuación que está actuando y un poco es como en la vida misma no sabe qué va a pasar.
Entonces se siente, pero eso se ve en horas de dirección y se siente que hay un vencimiento del ego. En otras películas no se siente eso. ¿Por qué? ¿A qué edad Bueno, hiciste esa película? ¿En qué edad hiciste esa película? ¿Después de qué te pasó para poder llegar a eso? pasaron varias cosas. Yo hice esa película en el año 2012, empecé a rodarla y terminé de rodarla en el 2013, porque rodaba por módulo. 3 módulos, normalmente uso 3 módulos. Esa es mi forma de rodar para poder hacer las películas. Consigo la plata para hacer un primer módulo y ruedo todo. Y después me paso 6 meses, 8 meses en conseguir la plata para el segundo módulo y así. Entonces, mis rodajes duran un poquito. Ahora, yo creo que en mi caso fue dos cosas se juntaron, ¿no? Primero que yo viví allí, y viví allí un par de años, o sea, no pasé por ahí con mi mochila y mi troncho, ¿no? Sí, diciendo, uff, qué paja, y no, viví, me enamoré, tenía a mi enamorada, que era una quechua hablante, con ojotas, con su falda, su capa y su sombrero. Se llamaba Alicia, no sé qué será de ella, ojalá que esté bien. Y de hecho yo me vine porque Sendero Luminoso entró por allí, de hecho incluso mataron a un ingeniero, robaron las camionetas de la empresa, en fin, ya me vine. Y lo hice a una edad muy joven, yo no sé qué edad tenía 20 pico de años, 22, 23 años, una cosa así, ¿no? Y eso me marcó a mí muchísimo, 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 porque yo era un chico de clase media, que había estudiado en un colegio católico de Adecore y de un barrio racista y clasista. Felizmente mi familia no tenía esa formación, pero sí, muchos de mis amigos eran así. Entonces, cuando yo llegué allí, y además a trabajar, estábamos poniendo la luz eléctrica nosotros, o sea, no había ni siquiera luz eléctrica ahí, yo me tenía que bañar en la sequía, claro, agua congelada. Y no habían baños, o sea, yo tenía que ir a un silo, ¿no? Y cosas así, etcétera. Pues yo tuve un golpe, ¿no? Un choque, pues muy, muy fuerte. Me encontré con esa parte del Perú a la que yo no conocía ni de oídas, ni de oídas. Y, y aprendí a quererla, a respetarla, a respetarla. Entonces, cuando yo hice Extirpador de Idolatrías, lo primero que hice fue pensar que esta era una película de un limeño, que no era una película de un comunero, y que yo no iba a poder prescindir de eso, ¿no? De desclasarme de esa carga que tenía en mi biografía. Yo sí creo que eso, tener conciencia de eso, de ese respeto, me parece que está en el sustrato de la película. Me parece que eso está en el sustrato, ¿no? Y por eso en la película pues hay un chiquito que lo están criando de Con manera dos valores occidental, ¿no? diferentes. Ahí está el choque de los Sí, mundos. Claro. sí, etcétera, y tal, ¿no? Etcétera, ¿no? Y, bueno, en fin, no me voy a poner a hablar de mi película, pero es eso, yo creo que la experiencia personal que tuve allí me dotó de, de una mirada muy respetuosa, ¿no? Hacia eso que me hizo asumir claramente que esta era una película de un pata limeño que trata de. Entonces eso te da también cierta distancia, o sea, estéticamente empieza a traducirse, ¿no? Empieza decidir, empiezas a decidir cómo va a ser tu encuadre, la distancia del tiro, incluso, y etcétera, ¿no? Ya, en fin, cosas un poquito más técnicas, pero. Y la otra cosa que fue fundamental fue la que te comenté pues hace un rato, ¿no? Que es que cuando yo estaba muy jovencito y tal, y pensaba que iba a ser un gran artista con mis amigos y nos metíamos unas tremendas bombas solucionando los problemas del mundo, no hacía nada. Y entonces yo empecé a hacer las cosas cuando me di cuenta pues que no era ningún genio y que yo no iba a revolucionar nada.
Y eso también me dotó, pues, a palazos, pero de cierta modestia, ¿no? Decir, bueno, ok, ¿qué es lo que tú puedes hacer que sea honesto, ¿no? Que sea, que esté bien y que sea lo mejor que tú puedes hacer ahora? Y no trates de hacer la obra, pues, revolucionaria. Entonces, esa otra parte también fue fundamental para mí. Cuando yo entré al Indy limeño, yo ya era una persona mayor, ya tenía más de 40 años, y, y me di, pues, con la ingrata sorpresa de que todos eran genios, menos yo. Yo había sido genio a los 20, pero ya a esa edad sabía que no lo era. Pero todos eran, bueno, no todos, pero digamos, estoy generalizando para burlarme también un poquito del indie, que se supone es el medio en el que yo estoy, el indie limeño, que es el que yo conozco. Y todos eran genios, o sea, el 90% eran genios, y decía, puta la cagada, pues, es un desastre. Y además todo el mundo se decía que el genio tal, el niño genio, el gran genio. Se ponían títulos. Sí, era alucinante, ¿no? Entonces, si tú sabes que no eres ningún genio y que tu trabajo, pues, mientras que sea honesto, pues ya date por bien servido y tal, y tienes eso te dota de cierta capacidad de renuncia y además de rodearte de buenos artistas. Conoces cuáles son tus límites. Yo en mi clase de cámara, te lo digo con todas franquezas, es otra de las confesiones que puedo hacer ya a esta edad, era el peor. Pero fue muy bueno que estudiara cámara, ¿no? Porque si no, no podría dirigir Claro, a un director de fotografía, ¿no? No es que no claro, claro. aprendiera nada. Tú Claro, aprendes la cámara, pero cuando yo agarraba la cámara y me ponía a hacer, pues todos mis amigos me decían, no, 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 tú dirige, compadre. Bueno, no, eso va a salir, pero hasta desenfocado, y va a ser una ruina y nos va a jalar. claro, Así que ni hablar. claro. Pero yo tenía que hacer los ejercicios también, igual que Sí, sí, todos, sí, sí. etcétera, y me daba cuenta pues, que no era esa mi. Y fue una pena porque eso era lo que a mí me gustaba. Tú me contabas que para hacer tu película ya habías bajado un cambio con eso de estar con los amigos y bueno, mira, yo haría tal cosa, uy, increíble, ¿no? Y arreglamos el mundo en una chapita de cerveza. Claro. ¿En qué momento, qué pasó en tu vida, qué repercutió en tu vida para que cuando llegaste a hacer tu ópera prima, digamos que estabas en el punto para hacer algo bueno? ¿Qué pasó en tu vida? Sí, hubieron varias circunstancias, algunas fortuitas, ¿ah? Algunas fortuitas, ¿no? Eh, yo, yo en la universidad yo lo que estudié fue filosofía, ¿no? Cine estudié con Armando Robles Godoy, ¿no? Pero además no terminé en la universidad, pues no tuve los recursos para terminar. Pero era mi formación académica es en la filosofía. Y en la filosofía yo especialmente me interesaba en la filosofía del lenguaje y apreciaba y aprecio hasta ahora un filósofo austriaco que hizo su carrera en Inglaterra, en Cambridge, que se llama Ludwig Wittgenstein. Y después otros que han pues, seguido profundizando y ampliando la investigación que él inició, ¿no? Richard Rorty, Davidson, yo qué sé. Este, entonces, cuando yo tengo que dejar la universidad, tenía ya bien interiorizado esto de la filosofía del lenguaje y, y una de las cosas que a mí me llamaba muchísimo la atención, pues no sé, es un poco largo, no sé si, bueno, pero ok, mejor no me demoro más y más bien trato de avanzar. No, 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 Una de las cosas que a no hay mí más me problema. llamaba no hay Dale problema, ¿no es nomás, cierto? no hay ningún problema. Una de las cosas que a mí más me llamaba la atención fue esto del efecto Kuleshov, ¿no? Lo que está detrás de la investigación de Kuleshov para que esto funcione es que el sentido de la frase depende de cómo tú vas contextualizando, o sea, la relación entre los planos crea su propio contexto, ¿no? Pues pones al actor y un plato de sopa, una niñita, un cadáver, y
Y cómo se relaciona con el plano es lo que le va a dar sentido. Y Kuleshov hacía eso en 1922. Y Wittgenstein hace lo mismo en 1940, o sea, 20 años después. Y además se publica en el 50 y pico, ¿no? Y de hecho creo que Investigaciones Filosóficas se publica cuando él ya ha muerto. Yo me quedé helado, ¿no? Decía, pucha, qué alucinante, ¿no? Cuando, ya sabía lo de Kuleshov y cuando estudié a Wittgenstein dije, qué loco, ¿no? O sea, ya en el cine se estaba, no toda la obra de Wittgenstein, pero ya se estaba haciendo un poderoso trabajo de investigación al que después va a llegar la filosofía. Entonces eso hizo para mí un clic, un enlace muy fuerte, ¿no? Entre cine y filosofía. Es decir, no tanto el cine en términos de poner personajes que hagan reflexiones filosóficas, no tanto eso, sino encontrar que en la forma en que tú asumes la construcción de una frase cinematográfica, en verdad allí está un sustrato que la filosofía del lenguaje ha trabajado, bueno, Kuleshov y tal, pero digamos que la filosofía del lenguaje ha llevado a unas dimensiones alucinantes, realmente alucinantes. Y eso a mí me ha llevado a una serie de otra clase de teorizaciones, como las posibilidades que tiene el cine de retratar la realidad o la imposibilidad de eso, cómo puede, y esto discute más bien lo de Bertov, ¿no? De Kino Glass y todo eso, y toda esta corriente, ¿no? ¿Cómo hace el cineasta para no interpretar lo que está viendo desde que tiene que decir un encuadre? Que tiene que decir un encuadre. Entonces, todo eso fue muy fuerte para mí. Me metí a estudiar con Armando Robles Godoy, que además yo no podía, son cursos que me pagó mi hermana mayor, mi hermana Mara, que le estaré agradecido eternamente. Porque claro, yo había dejado la universidad porque no la podía pagar. O sea, ya te imaginas la situación económica en la que me encontraba. Pero bueno, felizmente mi hermana tuvo ese gesto bello de amor hacia mí y entonces pude estudiar también porque yo soy un desastre, ¿no? Pero bueno, en fin, lenguaje cinematográfico sí me encantaba y después había veces que no iba y me iba emborracho. O sea, no importa. La cuestión es que allí hubo un enlace, un clic muy fuerte, ¿no? Y yo ya estaba grande. Entonces, sí hay un momento en que yo ya decía, pues no se trata, le decía también a todos mis amigos, pero nosotros comenzamos a los 20 y pico años en ese plan, y cuando ya teníamos 30 o más, y seguíamos hablando, y ninguno tenía una obra, ninguno había hecho nada. O sea, no, o sea, nos vamos a pasar la vida hablando y ni hablar. Entonces también dejé de verlos, también dejé de verlos, ¿no? De frecuentarlos, porque ya era lo mismo. Todo el mundo hablaba de la gran obra que iba a hacer y ninguno hacía ni mierda. No. Y empecé ya dije ni hablar, pues me sentía además preparado, no lo estaba, pero me sentía preparado. Y no podía armar un equipo para hacer una película, pero sí empecé a trabajar en cortometrajes, en realizaciones de otras personas, ¿no? Que eso fue muy importante también para mí porque, porque me hizo rodar, o sea, empecé a sacar rodaje, ¿no? Y en la práctica empecé primero a darme cuenta que en verdad yo no estaba preparado para hacer una película todavía y que felizmente no había conseguido ni financiamiento ni equipo para hacerla porque le hubiera arruinado todo, ¿no? Entonces eso fue una parte fundamental. Y después hubo un caso fortuito, pero que fue espectacular, y es que yo soy amigo de Manongo Mujica, que es un músico que tiene un grupo de jazz que se llama Perú Jazz, junto con Jean-Pierre Magnet y tal. Y entonces él me llamó en algún momento para hacer un proyecto de documental sobre Perú Jazz, y yo estuve encantado. Al final no se hizo ese proyecto, pero yo hice el trabajo de preproducción Claro. para la carpeta de preproducción total y el guión y en fin, todo
que si hubiera habido el financiamiento del proyecto se hubiera llevado a cabo, ¿no? Y en ese momento, los Yuyashkani estaban buscando a algún director de cine que les hiciera el proyecto que terminé haciendo yo, porque lo hice yo, todo es fortuito, pues hay un elemento aleatorio, ¿no? En la vida de las personas. Tú tienes que estar listo, tienes que hacer tu parte para que cuando se dé eso que tú no controlas, realmente enlaces, hagas clic y salgan las cosas adelante. ¿Qué pasó? Los Yuyascani buscaron a otro director, yo no había dirigido nada hasta esa fecha, y el otro director no podía, tenía, no sé, contratos, yo qué sé, pues, todos tenemos que hacer, pues, institucionales y cosas para vivir, ¿no? No podía. Y entonces, mi hermano menor, Janito, que trabaja con los Yuyashkani y que había trabajado conmigo en la preproducción del documental de Manongo, o de Perú Jazz, le dice, pues, a Miguel Rubio, ¿no? Que es el director de Yuyashkani, pero Manuel, pues no ha hecho nada. No, pero ha trabajado con este y el otro, sí, pero nunca dirigió nada. Le dice, mira, compadre, tú sabes que no sé cómo los Yuyashkani, pero es un trato completamente horizontal, ¿no? Y tal. La cuestión es que Janito le dice, mira, yo he trabajado con Manuel la preproducción del documental de Perú Jazz y aunque no haya salido la financiación, estoy seguro de que lo va a hacer bien. Entonces, por eso es que yo tuve la oportunidad de hacer esa película y todo cambió. Y todo cambió. Pero si este director al cual le ofrecen la película no tenía los compromisos que tenía y la hacía, yo no sé qué hubiera pasado conmigo, porque no había salido el financiamiento de Manongo, y yo no tenía, pues ya tenía años tratando de hacer una película y no podía ni siquiera armar equipo. Claro, voy a hacer la película de Yuyashkani y a eso nomás te da un respaldo. Entonces, Claro. cuando yo invito a Ludovic Pillón para que sea, o sea, encantado me dijo, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, varias cosas empiezan a... Pero yo tenía que estar listo. Si no, primero no me lo hubieran ofrecido a mí, aunque fuera por segunda opción o tercera, quizá cuarta, yo no sé, en verdad, ¿no? Por lo menos sé que era la segunda, de repente le preguntaron a Massa y nunca me lo dirán, pero no sería raro, ¿no? Mejor aún. Pero si yo no estaba listo para que aprovechara verdaderamente esa oportunidad, hubiera fracasado. Y esa película es la que a mí me abrió después todas las puertas. Todas. O sea, yo estoy eternamente agradecido a los Yuyashkani por dos razones. Primero, porque mi formación, y mi formación quiere decir en lo artístico, pero en la calidad humana que uno adquiere al entrar en trato de discípulo con esa clase de maestros, porque ellos tienen una formación muy holística, no solo se trata de aprender una técnica, eso es teatro, ¿no? Es otra cosa, pero no solo se trata de mantener una técnica, hay una base ética incluso, ¿no? Y, y un compromiso político. Y eso pasa por también la calidad humana de la persona, ¿no? Entonces ellos no entienden al artista como un receptáculo de técnicas, sino como la no sé, posición tampoco sería, pero la conjugación, ¿no? De muchas cosas, en donde por supuesto está el manejo de su lenguaje, pero también su formación humana, ¿no? De cuando ellos van a hacer una obra tienen que leer. Cuando Teresa Rally le dice a Miguel Rubio que quiere hacer Antígona, Miguel Rubio le manda a leer una bibliografía del carajo y después tienen que reunirse y cosa que yo he aprendido de ellos. Yo cuando comenzó la pandemia había comenzado a rodar, tenía un día de rodaje de mi película El Teorema de Kuhn, que es la siguiente película de ficción que yo quiero hacer. Y el trabajo con los actores comenzó por la lectura de un libro de filosofía que se llama Verdad, Razón e Historia, de Hilary Putnam se escribe. Y los ensayos, o digamos el laboratorio, que es lo que yo hago, eran conversaciones sobre ese libro. ¿Por qué?
porque lo que yo me proponía era que si esos actores, que eran los principales, no con todos los, que si esos actores llegaban a interiorizar lo que propone ese libro, necesariamente, como seres humanos, iban a cambiar, porque esa lectura iba a impactar de tal forma que su horizonte cultural, su horizonte intelectual, su horizonte de ideas, inmediatamente se iba a ampliar. Y eso transforma a las personas. Y la película, que no tiene relación digamos, no es una adaptación de ese libro, que es un libro de filosofía, y la película mía es una película narrativa, cuenta una anécdota, una historia, pero esa película no existiría si es que yo no hubiera leído Verdad, Razón, Historia, ¿no? De Hilary Putnam, y además investigaciones filosóficas de Wittgenstein. ¿Qué se necesita para ser un director de cine? ¿Qué necesitas tener adentro? ¿Qué es lo que tú necesitas tener para poder escribir, encontrar la gente, rodar, luego de eso dictar, luego de eso tocar puertas de distribuidoras 20, 50 veces, mandar a festivales, llenar, que te piden en inglés, en francés, fotos del rodaje, el guión? ¿Qué se necesita para ser un director de cine? Es una pregunta de verdad muy difícil. Yo no soy capaz de contestarla, pero sí puedo contestar qué necesité yo, ¿no? Que fue importante para mí, ¿no? Pero digamos, no, yo de veras, no estoy tratando de ser falsamente modesto, ni mucho menos, pero lo que no quisiera yo es ponerme a dar lecciones sobre un tema así tan grave, pues, como es ese, ¿no? Me imagino que además, o sea, no sé, si yo tuviera pues una obra atrás, quizá me atrevería a decir algunas cosas, ¿no? Pero Este, digamos, claro, en mi caso fue fundamental varias cosas, ¿no? Bueno, dos ya las he mencionado, ¿no? Digamos, pero que para resumir es esto, ¿no? Primero, darme cuenta de que yo no era ningún genio y que no iba a llegar a ser. Eso es un primer paso, ¿no? La otra es que decidir hacer lo mejor que tú puedas en ese momento, lo que no significa que te vas a estancar allí, la idea es seguir creciendo, ¿no? Pero después, digamos, en cosas como un poquito más prácticas, y a propósito de lo que tú me acabas de contar, a mí me parece que es fundamental que tú tengas la capacidad para formar un buen equipo. Y un buen equipo no solamente es la gente que es una trome en su área. Un buen equipo es el equipo que está muy bien compenetrado, de tal manera que no pasen estas barbaridades. Y solo pueden estar bien compenetrados si es que de verdad creen que tu proyecto vale la pena. Ahora, facilita mucho en mi caso el que no haya habido tanta plata. Entonces, ninguno de los que ha trabajado en mis películas estaba allí por dinero. Ni una sola persona que ha trabajado en mis películas, en todas mis películas, bueno, todas, como si fueran un montón, ¿no? Pero, digamos, en los 3 largometrajes que tengo y en los 2 cortometrajes profesionales que tengo, ninguna persona que estuvo allí por dinero, porque si algo no había era dinero. Lo que más abundaba era la falta de dinero, para usar un oxímoron. Y entonces eso sí hizo que el equipo estuviera allí por convencimiento de que ese era un proyecto que valía la pena hacer, primero. Segundo, si bien yo tengo la última palabra para decidir el equipo, dejo bastante libertad a los jefes de área para que armen también su parte y no les impongo digamos, yo puedo haber trabajado con tal persona y sé que es bueno, pero si mi jefe de área ha trabajado con esta otra persona, con quien de repente yo no he trabajado, pero él sí, y que también me dice que es bueno, yo lo entrevisto, converso con él, le explico cómo es la cosa, qué cosas hay, qué cosas no hay, y qué es lo que va a pasar en el rodaje, un rodaje de guerrilla, que nos va a exigir física y mentalmente,
y a cambio de muy poco dinero, y que se le va a exigir a él además como si estuviera cobrando un montón, porque tú puedes, ahora es el momento de decir que no quieres estar en la película, pero si estás en la película, a ti no se, tú no me puedes decir, bueno, como me pagas poco, yo solamente voy a dar la mitad de lo que yo puedo dar. Se te va a exigir el 100% de lo que puedes dar. Y lo otro es ver que la gente, porque hay reuniones entre todos, mucho antes de rodar y tal, y entonces vas sacando gente, porque ves efectivamente que no hay esta empatía, no hay que congeniar, hay que hablar más o menos el mismo lenguaje, y no pueden haber ni celos, ni rencillas. Vamos a tener una convivencia larga, en donde vamos a ser exigidos física y mentalmente todos al máximo. Yo también, yo no soy un director que se siente en su silla a ver cómo los demás hacen las cosas, no, no, o sea, llegan las luces y yo estoy bajando las luces con todos, igualito, igualito, y hay que mover esto de acá para allá y yo estoy moviendo las cosas de aquí para allá, igual que todos, ¿no? Y entonces, bueno, eso también hace varias cosas, hace que la gente diga, bueno, yo también, ¿no? Si el director está moviendo la cosa, yo no me voy a quedar tirado por ahí a ver cómo los demás sí lo hacen, ¿no? Compromete mucho al equipo. Entonces a mí eso me parece fundamental, fundamental. Pero después yo sí creo que en mi caso la investigación, sí creo en la investigación y en la práctica, ¿no? Y de hecho le digo yo, cuando he tenido la oportunidad de dictar algunos talleres, cursos, y a mis actores, a las personas con las que han trabajado conmigo, sí les digo que a mí me parece que un artista y no es una fórmula, pero yo sí creo que un artista no deja de aprender siempre, pero además de aprender, quiero decir, de estudiar, de leer, de estar al día en qué es lo que está pasando ahora, cuáles son los avances, en todo sentido, qué está saliendo en la técnica, de manera que nos favorezca a nosotros, porque hay nuevas herramientas para que nosotros podamos usar y trabajar y hacer las películas, porque utilizamos cosas técnicas para hacer las películas. Ahora hay unas cámaras que tienen tales ISOs que de repente yo ya no necesito tener 2 toneladas de luces. De repente sí, Claro. ¿qué es lo que vas a hacer? Pero si tú no sabes esas cosas, estás frito. Tienes que mantenerte al día. Pero además también en la teoría cinematográfica, porque un arte que ya terminó, que ya se estancó, que dice hasta acá, esto es todo lo que se sabe, pues es como una lengua muerta, hablando del lenguaje. La única lengua que ya no se renueva son las lenguas muertas. O sea, el latín no tiene silogismo. Esto es el latín, se acabó. Ya no hay silogismo, el griego antiguo. Pero todos los otros lenguajes, y el cine también es un lenguaje, no, incluso hay cosas que son arcaísmos y se desechan, como tú mencionabas, por ejemplo, el abuso del plano y contraplano ha terminado por casi desprestigiar por completo a esa parte del lenguaje. Entonces los directores tienen muchísimo cuidado, pero digamos que en principio no está prohibido usar un plano y contraplano, sino que ese abuso ha convertido eso ya en un arcaísmo y entonces los directores tienen mucho más cuidado, ¿no? Y más bien los directores que no se esfuerzan en tener un vocabulario más rico y que se refugian en el plano y contraplano, rápidamente son desnudados y tú te das cuenta de que ese pata no tiene lenguaje, ¿no? Que tiene un vocabulario de 10 palabras y que con eso quiere hacer toda la película. No hay forma, ¿no? Entonces, yo sí creo que un director de cine que renuncia y que dice, no, yo ya salí de la escuela, ya lo sé y ya está, y deja de seguir estando al día ya en la teoría cinematográfica, pero también en los adelantos técnicos, pues está destinado a sonar como una campana, fracaso. Y después otro elemento que va a parecer que presumo, y va a ser porque voy a presumir, en efecto, pero a mí me parece que en verdad un director de cine que no tenga una voluntad a prueba de todo, no va a sacar su película adelante. Yo sí creo que el cine, el cine que he hecho yo, el cine que hacen mis amigos, este cine que no tiene presupuestos y que tiene, es una verdadera prueba de resistencia, una verdadera prueba de resistencia y seguir haciendo las películas. Y entonces si tú no tienes esa
fortaleza interior que es mental, es interior, como tú mencionabas hace un rato, viene de adentro, o sea, no tienes que irte a un gimnasio a hacer pesas para conseguir esa clase de fortaleza. Si no la tienes, no te metas, porque vas a acabar llorando, llorando. Yo he visto a directores llorar en películas porque ya la desesperación era tal que no sabían qué hacer. Y ha habido que estar acá y agarrar el asistente del director, los jefes de área y resolver el día, y bueno, al día siguiente, pues el director está más tranquilo, ¿no? Y retoma sus altas funciones. Tienes que tener una fuerza mental, una fuerza interior, y eso se tiene que expresar en tu voluntad de acero, ¿no? Tienes que ser realmente invencible. Y es una prueba, pues, de resistencia. Hay un momento en que parece que todo se cae, y si tú igual te levantas y sigues y vamos a rodar y rueda y se rompe eso y todo el mundo siente que cuando pasaste eso, todo tu equipo contigo adelante siente que nada los va a detener y que van a terminar y que vamos a terminar la película. Pero eso se dice pues muy fácil, ¿no? Y yo sí creo que eso hay que tenerlo. No sé si uno nace con eso o se cultiva. La verdad es que yo no sé. Supongo que serán las dos cosas, ¿no? Supongo que serán las dos cosas. Uno tiene que... Yo puedo entrenarme 20 horas al día y yo no voy a ser Maradona porque no he nacido por el talento de Maradona, ¿no? Maradona seguro sin entrenarse, borracho, resaqueado y coqueado, era el mejor jugador del mundo. Pero sí tengo un talento. Sí tengo un talento y no necesito ser Maradona. No necesito ser Maradona, ¿no? Tengo que hacer un buen partido. Tengo que hacer un buen partido y puedo ganar mi partido. Y puedo ganar mi partido. ¿Qué necesito yo? Que no soy Maradona, pues yo necesito un buen equipo. Y tengo que tener mucho cuidado para que el equipo sea un equipo que, que va a triunfar o a morir conmigo. Sabes que es una constante en los directores. Yo con mis pequeños cortos también he tenido que enfrentar hasta a mi esposa para hacerlo. Claro, Eh, claro. pero algo Sí, no me que encontré, sí es muy loco, pero es así, es que uno está solo contra el mundo con su proyecto y tienes que convencer a gente que no te conoce de que es como una aventura, ¿no? Hay un ingrediente en los cineastas, me parece, una especie de ingrediente de locura. Me lo dijo Alex Piperno. Alex Piperno es un director uruguayo que recién hizo una película llamada Chico Ventana, también quisiera tener un submarino. Es una película muy interesante, una visión buen título, bastante... ¿no? Sí, él es poeta, viene de la poesía, ¿no? Así como vos vienes de, digo vos, mira, porque, así como tú vienes de la filosofía y yo vengo de la fotografía, llegar a la dirección es un camino o filosófico, o práctico, o técnico. Él me contaba, Alex Piperno me contaba, yo le decía, ¿de dónde viene tu...? Porque él me dijo que estuvo postulando para el premio 6 años, ¿no? O 7, no sé. Y yo le decía, ¿y en qué momento te sentiste que tu película no iba a funcionar? Me dijo, todo el tiempo sentí que mi película no iba a funcionar. Y yo le decía, ¿y en quién tú te apoyas? En mi equipo técnico. Y yo le preguntaba al final y le decía, ¿y de dónde sacas toda la fuerza para hacer todo? Me dijo, porque yo soy obsesivo compulsivo, soy maniático. Y yo me mando mails todos los días y es una enfermedad. ¿Tú crees que hay una pizca de locura en esto Sí, que de cine? sí, yo no tengo ninguna duda de que existe, ¿no? Ninguna. O sea, quiero a clínicamente diagnosticable, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos seguramente el grado que nos impide funcionar en este medio, pero seguramente si yo tuviera que trabajar en un banco, ¿no? Y
o sea, me disparo, no sé, algo realmente grave, ¿no? Y además lo veo en amigos míos. Perdón, se me ha salido una taba. Lo veo en amigos míos que también pasan por lo mismo y tienen algo, pues, algún síndrome, algún trastorno, alguna cosa clínicamente diagnosticada. ¿Ah? No estoy hablando de la figura retórica, no, este es un loco lindo. No, 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 yo estoy hablando de gente que está clínicamente diagnosticada y que tiene algo pero que, te repito, que felizmente no es tan grave como para que impida que funcionemos, por lo menos en este medio, ¿no? Quizá en otros medios, Tú, si tú, no, tú, si no hubiéramos encontrado este remanso que es el mundo del arte, con todas las dificultades que pueda tener, pero que es el único espacio en donde nosotros podríamos hacer algo, pues yo hubiera acabado bajo un puente, ¿ah? Y sería un peligro no solo para mí, sino para los que pasan por allí también. Espero que no, 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 no. Pero sí creo que hay eso, ¿no? Que hay esta cosa que, pero también creo que en nuestro caso, mira, yo no sé cuánto quisiera ser normal, ¿no? De repente, si es que existe algo como eso para empezar, ¿ah? Para empezar, ¿no? Ya será muy discutible. O sea, si el precio que tengo que pagar ya, pues, ¿no? veía una entrevista que le hacían a Guillermo Arriaga, el guionista de Amores Perros, el guionista, bueno, que también hizo Babel, ¿no? Y él decía que todas sus películas y todos sus guiones, porque él es en realidad escritor, él es novelista, ¿no? Entonces, él contaba que sus guiones para cine eran novelas frustradas, que Amores Perros fue una novela frustrada que en novela no funcionaba, pero en visual funcionó mejor. ¿Y qué le pasó todo eso? Él se chocó en un auto, fue a las peleas de perros, él contaba una vida muy azarosa. Creo que tú también has dicho lo mismo, que uno tiene que volver a lo que te tocó en verdad. Yo creo que tu película, no he tenido la suerte de verla, pero el tráiler ya dice bastante y se nota el conocimiento del lugar, no es lo mismo llegar a un lugar y locacionar en un día que haber vivido en un lugar y encontrar una belleza diferente en los paisajes, en las horas del día, en las épocas del Claro, año. fundamental, Entonces, fundamental. es muy importante que pienso yo que la gente que hace cine, los chicos que hacen cine, que por lo general tienen los recursos, vivan un poco. Se nota que no viven, que no tienen que decir. Se nota mucho en los chicos que tienen un poco de dinero y que, bueno, tienen la capacidad de tener a alguien que les fría un huevo o que le cierre la puerta o que le pasea al perro o que le cría a los hijos, que no tienen una vivencia personal y comienzan a buscar la sustancia en el vacío, ¿no? La sustancia en su angustia, la sustancia en sus problemas que simplemente se solucionarían siendo amigo de la nana o hablando con el que vende periódicos o yéndose a un río, a la selva, poner una carpa y mirar la luna por 3 días. Me parece que hay una falta de fondo en la juventud y en los artistas. ¿Y qué le dirías a la juventud, a los chicos que tienen 16, 15 años y dicen, yo voy a hacer cine con mi celular y voy a hacer una historia porque tengo mi celular y la voy a subir a Netflix porque ya no me importa el cine, porque YouTube es el futuro, porque ya no vamos a ir a comprar canchita ni eso, ni tampoco vamos a pagar por un estreno porque en mi casa tengo mejor silla, tengo todo en mi casa? Esos chicos igual van a tener que pasar horas haciendo un guión, igual van a tener que pelearse con medio mundo y crear también un grupo para jugar a hacer cine, ¿no? ¿Tú qué les recomiendas para comenzar a los chicos, a la gente de 16 años? ¿Qué les podrías decir? Yo en verdad creo que tú lo has dicho, ¿no? No podría decirlo mejor. A mí sí me parece que el principal punto de partida es que se ve mucha falta de miga, ¿no? En las propuestas cinematográficas. Y eso es porque las biografías personales no son ricas.
Son biografías que se han construido a punta de cascaritas, ¿no? Y no hay adentro un verdadero sustento que después vaya a aparecer en las propuestas. Entonces, yo coincido contigo en eso, pero totalmente, ¿no? Totalmente. No es solamente la técnica, la cosa, tiene que haber algo adentro y si no hay ese fuelle, esa base, se va a notar después en la película, pues la película va a ser, de repente estará impecable técnicamente y qué sé yo, pero no va a decir nada, no va a decir. Entonces a los chicos, a mí sí me parece que sería fundamental que sepan eso y que no crean que se convierten en cineastas porque agarran el celular y fotografían aquí y allá y después montan, ¿no? O sea, hay que tener qué diablos quieres tú decir, y eso no significa que mandes un mensaje al espacio exterior para que si nos encuentran los marcianos entiendan por fin cuál es el secreto de la vida en la Tierra. No, no. Pero sin eso, en verdad, lo demás no sirve de nada. No sirve de nada, ¿no? ¿Qué cosas te hacen llorar? ¿Con qué cosas te emocionas tú? ¿Te emocionas frente a una luna llena? Ante el sonido del río que corre. ¿Te das cuenta de que eso está allí? ¿Lo sientes? Tú eres cineasta, o sea, ¿ves las cosas que están allí? O pasas y no te das cuenta de nada porque dices, no, yo voy a hacer la gran película. O sea, sin eso, a mí me parece que no hay nada, ¿no? Y a los cineastas jóvenes o que quieren llegar a ser, y a los viejos también, yo les diría pues que no envejezcan nunca, ¿no? Que no envejezcan nunca, que Eh, no vale, que no vale la pena. Que confíen en mí, que confíen en mí, que yo lo sé, que no envejezcan nunca.